hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición que podamos estar en un mismo sentir para seguir estudiando el libro de Proverbios. Acompáñenme por favor al capítulo 21. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú has tenido el cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te mueves en nuestros hogares, porque tú abres nuestro entendimiento y porque podemos, Señor, aprender cada día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir leyendo unos versículos y vamos a tener una pequeña explicación. Vamos a leer del 1 al 5 y dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y de pensamientos de impíos son pecado. Los pensamientos de los diligentes ciertamente tienen a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Podemos entender aquí en estos versículos que Dios tiene el control de todas nuestras acciones. Aunque nosotros a veces no entendamos, Él tiene cuidado de cada una de las acciones que nosotros hacemos. Tenemos que tener siempre un corazón limpio delante de Dios. Hay cosas que a Él no le gustan y que son pecado delante de Dios. Altivez de ojos y orgullo en nuestro corazón, y pensamientos de impíos, pensar como el mundo, querer copiar lo que ellos hacen. Entonces, si nuestros pensamientos están alineados a la voluntad de Dios, vamos a tener ese discernimiento y ese cuidado para saber cómo reaccionar o para saber cómo actuar ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todo en las manos de Dios, Él nos va a guiar y nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento para poder seguir adelante, para poder tomar decisiones correctas, para hacer acciones correctas. Vamos a continuar con la lectura. En el 5 dice que todo lo apresurado, de cierto va a la pobreza. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno quiere hacer algo rápido, le pasa más de algo, no le sale bien, o por hacer a veces las cosas rápido, no le sale bien, ¿verdad? A veces pasa que uno dice, tengo el tiempo contado, y encuentra los semáforos en rojo, no pasa el bus, no llega el que me tiene que ir a traer, y eso hace a veces que nosotros nos afanemos, ay no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y a veces cuando uno va bloqueando, cuando uno hace las cosas sin pensar, a veces cuando no tenemos ese cuidado de pedirle a Dios que guarde nuestro camino, que nos guíe, vamos a llegar ahí, dice, a la pobreza, ¿verdad? Pero puede ser que por ir pensando en otras cosas tengamos un accidente, por ir pensando en otras cosas tal vez nos pasemos un rojo, no veamos bien la calle para cruzarnos, nos pueden atropellar, nos podemos quemar, nos podemos tropezar por no hacer las cosas
con diligencia, como dice aquí, ¿verdad? Con paciencia. ¿Por qué? Porque a veces no trae buenas consecuencias. Pensar alocadamente. Pensar las cosas y hacer las cosas sin tener un razonamiento. Del 6 al 10 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado con una mujer que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Aquí sigue hablando de la diligencia, sigue hablando de nuestras acciones. En el 6 dice que amontonar tesoros con lengua mentirosa. Ahí puede ser alguien que estafa, alguien que miente, alguien que pide pero con mentiras, con engaños. Algo bien importante es de que cuando nosotros vemos acá que dice que se esfuma, ¿verdad? Que se esfuma lo obtenido con mentiras. La destrucción. Dice, ay, es que, ¿por qué me pasa esto, verdad? Pero a veces tal vez nosotros, provocado que regañen a alguien por nuestra culpa, que hemos tratado con nuestras palabras lastimar a otra persona, y muchas veces eso nos trae destrucción. Tal vez no una destrucción física, pero tal vez una destrucción espiritual, ¿verdad? Destruye lo que hemos trabajado, tal vez solo por unas palabras que dijimos, tal vez, como decían los versículos anteriores, por un pensamiento. ¿Por qué? Porque tal vez en un momento de enojo no supimos tener un corazón recto delante de Dios y dijimos palabras o hicimos acciones que lastimaron a otra persona, y eso destruye tal vez lo que yo he trabajado. Todo lo que yo he trabajado en mi área espiritual va a ser destruido por una acción que yo no realicé bajo la voluntad de Dios. ¿Y por qué tiene que ser bajo la voluntad de Dios? Porque Él ha trazado ese camino, un camino recto. Si ustedes se dan cuenta, en Proverbios y en Salmos habla mucho de tener un corazón recto delante de Dios. Luego dice que es mejor vivir en un rincón que vivir en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¿Qué pasa? Muchas veces en un hogar puede usted estar peleando todo el día por cosas tan sencillas, y no es fácil vivir con alguien así que le gusta andar peleando. Es mejor vivir, por decirles, en un lugar pequeño, tal vez no con grandes lujos, pero vivir tranquilos, vivir en paz. ¿Por qué? Porque todo eso destruye. Volvemos a lo que les decía.
en los primeros versículos, que dice que los caminos nos van a apartar del Señor, a donde se inclina nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cada una de las decisiones que nosotros tomamos van a ir forjando nuestro camino. Y podemos decir, ay, mi camino es recto, mi camino es limpio, pero tal vez nuestro corazón está alejado de Dios. Tal vez no dejamos que el Señor guíe nuestro andar. Del 11 en adelante dice, y cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son transportados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Habla de los escarnecedores. Podemos decir, en otras palabras, los malvados, los que tienen malos pensamientos, o los que tenemos a veces malos pensamientos todavía, ¿verdad? Podemos pensar también que alguien que ha hecho mal no va a tener consecuencias. Por ejemplo, dicen, si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo en estos momentos, creo que en todos los países, violencia. Y a veces, tal vez hay alguien, ¿verdad?, que ha matado, ha lastimado, y dice, es que no hay justicia, o se salen con la suya, ¿verdad? Los que matan, los que roban, pero ellos van a tener su juicio. Va a llegar el momento que ellos van a entregar cuentas. Hay algo que a mí me quedó mucho y fue en una de las películas de Batman. No sé si alguien ya la ha visto, pero en una de las películas de Batman de hace algunos años atrás, tenían que salir de la ciudad, pero como el villano de la película había quemado todos los puentes, había quebrado todos los puentes, no podían salir en carros y tenían que salir en barcos. Y en uno de los barcos van presos, y los presos son, por decirle así, de todas las, hay que han matado, que han robado, que han asesinado, que han estafado, que han tenido problemas con drogas. Van de todos los tipos de presos en ese barco. Pero la prueba que el villano les pone es que les deja en algunos barcos unos detonadores de bombas. Y les dice en los otros barcos donde van los buenos ciudadanos que pueden deshacerse, ¿verdad?, de todos los presos, de todos los asesinos, de todos los ladrones, con apachar el detonador porque hay una bomba. Pero lo mismo le dice a los presos, ¿verdad?, que en los otros barcos hay bombas y que ellos los pueden detonar. En un barco específicamente
de personas normales que no eran presos, empezaron y unos decían, sí, matémonos, acabemos con todos ellos, pero otros empezaron, no, porque entonces volveríamos a ser los mismos. Nos volveríamos como ellos, ¿verdad? Si nosotros los matamos, vamos a ser asesinos. Y sabe que en estos tiempos, si usted habla con alguna persona y dice, es que deberían de matar a todos, pero si nosotros nos ponemos a juzgar, también vamos a ser parte de ese grupo. Y no estoy diciendo que robar sea malo, que asesinar a alguien aquí, por ejemplo, en Guatemala, no tiene consecuencias. Yo no estoy hablando de leyes, ni estoy hablando que en su momento vamos a entregar cuentas delante de Dios y vamos a ser juzgados, aún por nuestros pensamientos, aún por lo que le decimos nosotros al prójimo, aún por lo que ni siquiera nosotros decimos, sino que solo pensamos. Entonces, ¿de qué bando vamos a ser? ¿De los escarnecedores o de los sabios? Porque dice que el sabio en cada situación va a ir aprendiendo, aún en lo difícil, aún en la situación que esté, va a ir aprendiendo y va a ir aprendiendo y va a ir creciendo también espiritualmente. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos que nosotros tenemos nuestra vida resuelta. Yo tengo un buen trabajo, tengo una casa, tengo un carro, tengo una moto. No, yo ya llegué ahí. Tal vez incluso miramos por encima del hombro, es que aquel tiene un carro, pero el mío es más moderno, ¿verdad? O yo no le hablo a esta persona porque no gana lo mismo que yo. Y nuestro corazón empieza a tener orgullo. Dejémoslo en lo material y vamos a lo espiritual. Es que yo soy profeta, yo soy ministro, yo soy pastor, y como yo predico, nadie predica, como yo enseño, nadie enseña. Estamos llenando nuestro corazón de orgullo, no estamos siendo sabios, no estamos aprendiendo. Lo mismo va donde dice que debemos de tener un corazón agradecido. Pues dice, el que cierra su oído al clamor de alguien pobre, tiene orgullo. No, yo no convivo con esas personas. No, es que no tienen tal cosa, ¿verdad? Había un chiste de, yo solo me junto con personas que tienen iPhone, ¿va? Dice, porque eso nos da estatus, y de ahí le dicen, bueno, regálame una llamada. No, saldo no tengo, ¿verdad? Entonces pensamos que una marca nos hace mejores que otras personas y se nos olvida que eso es orgullo y es altivez, y eso nos va alejando del Señor, nos va alejando de ese camino. Es como el Señor es nuestro guía, ¿verdad? Es como que cuando usamos nosotros alguna aplicación para que nos ayude, y cuando usted va a un lugar que no conoce, ¿verdad? Por ejemplo, un Waze o el Google Maps, ¿verdad? Que le dice, vaya para acá, guía para acá, vaya para acá. Y si se dan cuenta, a veces hay lugares donde hay
eh, la aplicación que estamos usando nosotros nos va marcando el camino, ¿verdad? Y hay más caminitos y uno dice, tal vez por acá, me voy por acá tal vez, pero nosotros vamos a seguir lo que nos dice nuestra aplicación, ¿verdad? Siga por aquí. Yo me recuerdo que hace mucho, unos 5 o 6 años atrás, yo tuvimos una reunión de amigos y un amigo me vino a dejar a mi casa. Yo venía con mis hijos y era la hora pico en la avenida Bolívar. Teníamos como 10 minutos de estar haciendo tráfico y se desesperó y dice, ay no, agarró su teléfono y puso y el GPS lo llevó a él en toda la orilla del basurero. Fuimos hasta el periférico y regresamos y yo dije, creo que más nos tardamos, eran como 2 o 3 minutos menos de seguir el camino, y donde nos metimos eran unos callejones bien feos y yo le decía, ay, yo nunca me hubiera metido aquí. No, pero es que ese tiempo que uno se ahorra, esos 5 minutos te sirven para otra cosa. Y si vamos a buscar noticias, hay personas que han muerto por seguir el Waze, ¿verdad? Porque los guía a otro lado. Pero el Señor no nos va a llevar a caminos de perdición y Él va a tener el cuidado de que nosotros sigamos ese camino. Pero repite que es el camino que el Señor nos ha dejado. Y si vamos a los evangelios, dice que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a la vida eterna. Amén. Yo espero que usted me siga, que no se haya quedado dormido y que esté poniendo atención. Amén. Vamos a seguir la lectura. Y dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y los rectos el prevaricador. Mejor es morar en una tienda desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas en el hombre insensato todo se disipa. Vuelve a hablar acerca del camino y de la sabiduría. ¿Por qué? Porque solo en el Señor vamos a encontrar nosotros ese descanso y ese entendimiento para seguir al Señor. Debemos de entender que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A dónde nos va a llevar el camino? A la vida eterna. Y si nosotros no seguimos el camino, vamos a ir a la muerte. Luego nos dice que en la casa de alguien que ama el vino va a haber pobreza. ¿Y qué se refiere acá? No es solo al vino, puede ser cualquier otro vicio. Incluso puede ser la ropa, cualquier vicio que usted quiera, cualquier adicción, cualquier no vivir conforme a lo que yo gano. Hay personas que prefieren estar endeudadas por estar a la moda o por seguir
lo que, lo que el mundo tiene, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que usted sea pobre, es que lo que tiene, ya sea mucho o poco, lo administre de forma correcta. Cuando uno viaja de pasajero en un carro, ¿verdad? Solo se sube y lo llevan. Pero cuando usted es el dueño del carro, usted se tiene que preocupar por las llantas, por el agua, el aceite, que el motor esté bien, que los frenos estén bien, que la gasolina que usted le echa a su carro alcance a donde va, hacer un presupuesto, cuidar del carro, invertirle al carro, lavar el carro, llevarlo a revisión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos o no valoramos esas acciones. Es como cuando uno se sienta a comer, ¿verdad? Cuando uno no ha cocinado y solo se sienta a comer. No sabe lo difícil a veces que es estar pensando de primero qué va a cocinar y luego que abunde y luego que les guste y luego que salga bien. Porque nosotros damos por sentado que nos merecemos todo. Damos por sentado que Dios me tiene que dar. Y no es así. Yo tengo que trabajar. Y la provisión que Dios me da, yo la tengo que administrar de forma correcta. ¿Por qué? Porque esa es parte de seguir al Señor. Tener esa guianza en todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, en el tiempo, cuando uno está estudiando, ¿verdad? Necesita tener, este tiempo es para esto, este tiempo es para esto, este tiempo es para esto. Cuando uno es ama de casa o cuando trabaja, bueno, tengo que levantar a tal hora, tengo que hacer esto, a esta hora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tenemos un programa. ¿Por qué? Porque no queremos desperdiciar nuestro tiempo. Porque ese puede ser algo que nos aleje del Señor. Si le prestamos más atención a otras cosas que nos alejan del Señor, son distractores y nos van a llevar a la perdición. Si usted habla con alguna persona que ha tenido cualquier tipo de vicio, le dice: a veces perdí el tiempo, a veces hay cosas que no vive, o sea, experiencias tal vez familiares que no vivieron por el vicio. Entonces, cualquier cosa que usted le dedica mucho más tiempo y que lo aleja mucho de buscar al Señor, de leer la Biblia, de orar, de tener ese tiempo, me puede llevar a la muerte, porque yo le estoy alimentando más, por ejemplo, un vicio, el trabajo. Pero no es que el trabajo o trabajar sea malo, sino que a veces nos lleva a caminos de perdición. ¿Por qué? Porque a veces volvemos y caemos, ¿verdad? En nuestro corazón puede haber orgullo, ojos altivos, altivez. Y eso nos va a llevar a, decía anteriormente, a la muerte. Luego vuelve a hablar de las mujeres, ¿verdad? Vuelve a hablar: es mejor morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa, pero aquí le agrega: e iracunda. Es una mujer que le gusta pelear y que está enojada. Y luego habla del justo y dice que en la casa del justo
hay aceite y hay un tesoro precioso. Mas en el hombre insensato todo se disipa. Aquí podemos nosotros relacionarlo con la provisión. En la casa del justo va a haber provisión, pero en la casa del insensato, aunque haya provisión, no va a rendir. ¿Por qué? Porque le estamos dando la prioridad a otras cosas. Cuando uno es joven, soltero y recibe su cheque o su transferencia, ¿verdad?, del sueldo, se lo gastan muchas cosas. Pero cuando uno ya tiene familia, cuando uno ya tiene que decir, ay no, esta es mi prioridad. Mi prioridad es, por ejemplo, el alimento. Entonces mi prioridad es traer alimento a casa, pagar colegio, pagar casa, alquiler, servicios, y luego va a ser, por ejemplo, ya puedo comprarme un gustito, ya puedo ahorrar, ya puedo planificar algo, ¿verdad? Pero cuando usted es proveedor va a ser, y es justo, va a haber abundancia en su casa. Cuando usted le da a Dios con todo su corazón, cuando usted entrega su diezmo y entrega su ofrenda, no por obligación, sino cuando usted entiende que es por amor. Luego en la lectura dice, y el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A veces es bien difícil. Yo les digo, a veces es bien difícil pensar antes de hablar. Porque muchas veces no hablamos con entendimiento. Si no hablamos, puede ser por nuestro enojo, por lo que estamos pasando, por la situación difícil. Y a veces lastimamos a otra persona. A veces lo que nosotros decimos genera un problema. Y eso es bien difícil cuando usted aprende a dominar su lengua o a hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar, no, de esta forma no, tengo que cambiar mis palabras, tengo que hablar de forma bajo la voluntad de Dios. Aunque yo esté enojada, aunque esté triste, aunque esté pasando un problema, yo voy a aprender a pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque no quiero que en mi corazón entre angustia y que eso me provoque una herida y que ahí yo pueda abrirle una puerta a Satanás para que él trabaje en mi vida. A veces, con un poquito que usted permita que Satanás coloque una herida muy chiquita, entra muchas cosas en nuestra vida. Entra rencor, entra apatía, entra discordia, y eso nos aleja del Señor. Luego dice, el deseo del perezoso le mata. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeña había una reflexión, un refrán, no sé, que siempre yo escuchaba y decían que estaban dos perezosos abajo de una planta de banano y dice, ay, qué rico se miran esos bananos, ojalá que se cayeran, ¿verdad?
Y el otro, que era más perezoso, le decía, ojalá que se cayeran, pero pelados, ¿verdad? Entonces a veces en lo espiritual así somos. No nos gusta investigar más, trabajar más, conocer más al Señor, sino que simplemente nos quedamos con lo que nos dan. Y eso no es bueno, porque el Señor quiere que nosotros trabajemos tanto en nuestro trabajo secular como dentro de la iglesia, como dentro en nuestra vida. Dejar que el Señor trabaje y trabajar nosotros para crecer. Sigamos con la lectura y dice, hay quienes todo el día codician, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Cuando vamos a estas lecturas, son consejos. Es la sabiduría que fue revelada a Salomón. Muchas veces aquí dicen que hay unos que codician y no les gusta dar. Son personas que son tacaños, no les gusta. Nunca tienen. Yo escuchaba aquel día una reflexión donde había una familia que era bien pobre. Era muy pobre, no tenían. Y pidieron en la escuela colaboración para que llevaran víveres para ayudar a otras personas. Entonces llega el niño y le dice, mamá, yo tengo que llevar una colaboración porque están pidiendo. Y la mamá le dijo, es que usted no puede llevar, usted pida. Y la abuelita le dijo, no, aquí hay una latita de frijoles y usted puede llevar. Y le dijo, recuérdese, hijo, que usted siempre tiene algo que dar. Y a veces cuando hablamos de dar, pensamos que es material o pensamos que es dinero, y no es así. Yo puedo dar de lo que yo tengo. Por ejemplo, a las que tienen despensa pueden dar un poco a la vecina, al vecino. Por ejemplo, si saben que, por ejemplo, su vecina está enferma o que vive sola, y le pueden compartir un plato de su comida a esta persona. ¿Por qué? Porque tenemos que tener eso de dar. Que nuestro corazón sea dadivoso en todo. Mire, a veces hay de consejo, a veces hay de palabra, a veces nos toca escuchar, y eso es dar. Porque tal vez la otra persona solo se quiere desahogar y usted lo está escuchando. Y eso lo va a llenar a usted. No sea de esas personas que solo denme a mí. No. Aprendamos, hermanos, a dar. Y como les decía, no solo dinero. Aprendamos a dar de corazón. Aprendamos a dar sin orgullo. Eso es bien importante. Aprendamos a dar sin orgullo. Aprendamos a dar de forma sincera. No como que le voy a dar porque así Dios me da más. No, aprendamos a dar de todo corazón. Aprendamos a ser personas que dan lo que tienen y lo mejor. El mejor consejo que usted tenga, las mejores palabras que usted tenga. Hace tiempo me llegó un mensajito, era una imagen que
en donde yo estaba leyendo algo y decía, si no te gusta la cosecha, mira lo que estás sembrando. Y a veces no, nosotros en las personas, aún en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en nuestra propia familia, no sembramos buenas cosas. No ven en ellos buenos frutos. Y recuérdese que es por nuestros frutos que nos van a conocer. No nos van a conocer por, es que yo soy, no. Nos van a conocer por nuestros frutos. En el último versículo dice, el caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si nosotros vamos encaminados en el camino del Señor, Él nos va a dar la victoria en lo que nosotros necesitemos en cualquier momento, pero nuestra victoria final es la vida eterna. Y ahí es donde nosotros nos debemos de enfocar, que Él es el que nos va a guiar y de Él vamos a depender en cualquier situación y en cualquier momento. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esos consejos que has dejado tú en Proverbios. Gracias, Señor, porque tú tienes el control y el cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.